Que en este caso, entonces, les decía, vamos a ver qué pasa, qué sucede cuando estoy resolviendo una ecuación trigonométrica. Y es que el asunto va a ser así, o sea, yo voy a tener un ángulo cualquiera. Lo voy a marcar por ahí en rojo. Hagámoslo un poquillo más largo, ¿verdad? Porque me quedo por aquí muy corto. Y digamos que este es un ángulo zeta cualquiera. Y el asunto es que en un círculo trigonométrico, que eso lo vimos la semana pasada, cuando yo tengo un ángulo, este punto donde ese lado terminal interseca mi círculo trigonométrico, ese punto tenía componentes x, y. Y habíamos dicho la vez pasada que en el círculo trigonométrico la x corresponde con coseno de zeta y la y corresponde con el sen de zeta. Esto era un círculo trigonométrico, por lo tanto tenía radio 1. ¿Okay? Y aquí lo importante cuando estemos resolviendo ecuaciones trigonométricas es que yo más bien voy a andar buscando el ángulo y lo que me van a dar es lo que vale coseno o lo que vale seno o lo que vale tangente. Entonces, en este caso, por ejemplo, si a mí me dicen, ¿verdad? Yo estoy resolviendo una ecuación y llego a que coseno da 0,5, ¿verdad? Algún valor. Entonces, ¿qué me están diciendo? A mí me están dando la X y me están diciendo cuál es el ángulo que me da esa X. Eso es lo que voy a querer cuando esté resolviendo ecuaciones. El asunto es este. El primer valor yo lo voy a trabajar con la calcu. O sea, nosotros vamos a tener una ecuación coseno de zeta igual a X o sen de zeta igual a Y. Esas son las dos ecuaciones, digamos, principales. También podemos tener tan, ahorita hablamos de tangente, pero en principio coseno y seno. Cuando yo estoy resolviendo una ecuación así, digamos que el primer ángulo es fácil de calcular porque tenemos la calculadora. Y la calculadora me puede calcular ese ángulo fácilmente. Con lo que acabamos de ver, que eran funciones inversas, yo tengo que si coseno de zeta da x, entonces el ángulo tiene que ser arco coseno de x. Y de ahí voy a encontrar el primer, digámoslo así, el primer ángulo. Lo voy a escribir lo más en general posible de una vez, ¿verdad? Para que nos acostumbremos cuando estemos resolviendo ecuaciones. Entonces, recuerden que la vez pasada les comenté en el círculo trigonométrico que coseno es una función periódica y que el periodo de la función es 2pi. Eso quería decir que si yo daba una vuelta completa en el círculo trigonométrico, caía en el mismo lugar. Si volvía a dar otra vuelta, caía en el mismo lugar. Entonces, todos los ángulos que caigan en esta posición me dan el mismo valor de x y resolverían esta ecuación. Entonces, son todos los que tengan forma arcocoseno de x, que esto lo meto en la calco directamente, más 2kpi. Pero un detalle es que la calcu solamente me va a dar valores de coseno en el primero y en el segundo cuadrantes. Eso fue lo que vimos hace un ratito en la función arcocoseno. Arcocoseno me devolvía valores entre 0 y pi. Entonces solamente me da valores aquí arriba. Y claro, hay un detalle ahí. Yo ando buscando los puntos del círculo trigonométrico, digamos, los ángulos que me den este X. Y yo me doy cuenta que hay dos puntos en el círculo trigonométrico que tienen exactamente ese mismo valor en X. Ahí estoy marcando. Ahí. Vamos a moverlo un pelín más. Ahí. Estoy marcando esta línea donde tiene
el mismo x, ¿verdad? Todos estos puntos tienen el mismo valor en x. Entonces, este punto que está aquí abajo, este tiene exactamente la misma coordenada x que el punto de arriba. Entonces, si yo le calculo el coseno a este ángulo, me va a dar exactamente lo mismo que el coseno del ángulo de arriba. Y sucede que lo que tengo que bajar, ¿verdad? Por simetría, es este mismo ángulo, cita. Pero el ángulo yo no lo mido hacia abajo, ¿verdad? El ángulo yo no lo mido a partir del eje X en contra de las manecillas del reloj. Entonces, ¿cuánto me da este ángulo? Es a un círculo, a una vuelta completa, le quito cita. O sea que la otra solución me va a dar, la estaba escribiendo en verde, la otra solución va a ser a un círculo completo, le resto el ángulo cita que me dio la calculadora. Que este lo encuentro con la calco. Esas son las dos soluciones que obtengo con coseno. Si yo estoy resolviendo una ecuación con coseno, entonces una de las soluciones me la da la calculadora como arcocoseno del x y la otra yo hago 2pi menos la que me dio la calco y esa va a ser la otra solución. Vean que en realidad hay infinitas soluciones porque ese 2kpi me sigue dando vueltas. Entonces si yo doy una vuelta completa en el círculo trigonométrico, vuelvo a caer en un ángulo que tiene el mismo valor en x. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué pasa con seno. Cuando estoy trabajando con seno, seno es la componente y del punto del círculo trigonométrico. Entonces yo digo, bueno, el primer valor no es problema porque el primer valor me lo da la calco. Yo calculo arcoseno de y eso me va a dar un ángulo. Ese me lo da la calculadora. Y ojo, porque cuando vimos arcoseno, la función arcoseno, dijimos que arcoseno me devuelve valores entre menos pi medios y pi medios, en el primero y en el cuarto cuadrantes. Y el asunto es que esa ecuación tiene solución también del otro lado. Vamos a ver cuál es. Bueno, además de que pasa lo mismo que con coseno, que si yo doy vueltas completas caigo en el mismo lugar, entonces aquí yo le sumo 2kpi y siguen siendo, digamos, soluciones. ¿Verdad? Por ahí lo voy a poner al final. En todos los casos, k es un número entero. ¿Okay? ¿Cuál es la otra solución de seno? Bueno, si seno es la coordenada y, entonces yo me pregunto, ¿habrá otro valor del círculo trigonométrico, otro punto en el círculo trigonométrico que tenga el mismo y que este punto? Y la respuesta es sí, hay otro punto. ¿Dónde? De este otro lado. ¿Okay? Esa línea que acabo de hacer es una línea horizontal que pasa por este valor de y. O sea, todos estos puntos de esta línea tienen el mismo y. Y entonces yo estoy preguntando, ¿en el círculo trigonométrico hay otro punto que tenga este mismo y? Sí, sí hay otro punto que tiene exactamente ese mismo y. Este de acá, de este lado. Entonces, este ángulo también va a ser solución de la ecuación que yo estoy resolviendo con seno. Ese ángulo yo lo estoy midiendo desde el lado positivo. No sé, lo voy a poner en negro. Creo que ya son muchos colores, ya se empieza a llenar mucho esto. Y no tengo aquí como más opciones. Pero bueno, lo voy a poner en negro. Eso es este ángulo de aquí. Pero por simetría, el ángulo de acá, el cita, el original, mide lo mismo que este. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo? A media vuelta le quito cita. ¿Okay? Entonces yo vengo y digo, bueno,
El otro va a ser entonces, la otra solución va a ser a media vuelta que es pi, le resto el ángulo zeta que yo había encontrado con la cálculo. Coseno de y más 2k pi. Entonces, al final, digamos, la fórmula que me aprendo es que si estoy resolviendo una ecuación con seno, entonces una solución me la da la cálculo y la otra solución es pi menos la que me da la cálculo. Y le sumo los periodos. ¿Okay? Entonces con coseno es 2pi menos, con seno es pi menos. Con tangente, digamos que el asunto es más fácil, porque si yo estoy resolviendo donde tangente de un ángulo es igual a cualquier valor, aquí le voy a poner, no sé, un k, porque en realidad no corresponde con ningún x ni y de aquí. La tangente era y entre x. Entonces el asunto acá es que si yo tengo el xy de este lado y yo lanzo, digamos que sigo o continúo con esta línea del otro lado, ¿okay? La alargo. De hecho voy a hacerla alargando, la agarro y la alargo, ¿verdad? Entonces, este punto del otro lado, también por simetría, va a tener el mismo x y el mismo y del este original, ¿ok? Nada más que aquí ambos son negativos. Pero de ahí, ¿qué importa? Negativo entre negativo da positivo. ¿Ok? Cuando hago la división. Igual, si tengo uno de este lado y me voy del otro lado, el x y el y son el mismo. Lo que se invierte es el signo, porque en una el signo del menos estaba en la x, en el otro va a estar en la y. Pero cuando hago positivo entre negativo, da lo mismo, da igual. Entonces, tangente, la otra solución simplemente se encuentra sumando media vuelta. Entonces, para no escribirlo como dos soluciones separadas, la forma fácil de ponerlo es que el ángulo va a ser arcotangente de K y el periodo se dice que es pi entonces. ¿Okay? Esto es súmele media vuelta. En realidad aquí lo que estamos haciendo es cogiendo las dos soluciones de una sola vez. Estoy diciendo que la primera solución me la da la cálculo. Y yo le sumo media vuelta y me da la otra solución. Le sumo media vuelta y ya me repite, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo. En todos los casos, K pertenece a los enteros. Eso suma vueltas enteras o suma medias vueltas. Se van a encontrar en muchos ejemplos de la práctica que están simplificados y que entonces se pueden escribir, tal vez las dos soluciones las agarraron y las escribieron en una sola. Eso de ahí simplemente fue que las agarraron y las lograron simplificar de alguna manera. Vamos a ver algunos ejercicios donde podemos hacerlo. Sin embargo, no quiere decir que la respuesta de ustedes esté mal. O sea, si lo ponen como dos separadas, no hay ningún problema. Eso sí, sí está bien, ¿verdad? No hay problema.